Buenas noches, María Buenas noches, Victoria. maestra. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, maestra. ¿Y Qué usted? bueno, bien, gracias a Dios. Y cansadita, viendo de Sí. trabajar y de ser mandado, ya aquí en la casa. Ay, ajá. Ya, lo importante es que Pero bueno, estamos bien. salimos de esto y se me descansa. Yo sé que tener dos trabajos es duro. Ay, sí, mira. Y ay, maestra, pero Pero le bueno, agradezco hay mucho, que mucho. Le aprovechar agradezco. que tengo fuerzas, ¿verdad? Para trabajar Sí, sí, y darle gracias sí. a Dios también por el trabajo, porque Porque tiene trabajo, porque hay gente que no exactamente, tiene. sí, Ujú. como está la situación aquí en Nicaragua, esto es Está un dura, tema, maestra. está durísimo. Sí, está bien dura. Ay, maestra. No le puedo decir porque yo pienso que está grabando. Después hablamos en privado, oiga. Bueno, está bien. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le fue el sábado con las clases? Bien, me pone a trabajar muchísimo, pero ya vamos a saliendo. Qué Sí, ya solo bueno. nos queda hoy y nos queda el miércoles El miércoles, de sí. clase. El día Ajá. viernes ya sabe que el examen va a estar todo el día Ok, en la está bien, plataforma maestra. para que en un tiempito usted trabaje en eso y lo pueda contestar Ok, el día viernes. ok, Bueno, maestra. estoy viendo también de que ya subió las tareas. Sí. Las, Le las, subí prácticamente en los folletitos, yo ya tengo la clase que usted dio, la hipoteca, pero yo pues la estudié y la hice así tal como la entendí, ¿verdad? sí, Pero mi trabajo era el cuadro comparativos, pero no sé qué quiere que yo le no, explique. vamos a ver eso. Ajá. Ahorita quiero terminar, no quiero dejar ahí como en el aire Sí, la parte de, lo, de la última sesión, ya para ir ok, solo como repaso, ¿verdad? Lo de que ok, usted me puso, lo que era el mutuo, creo que ajá, quedamos bastante claros con eso, pero igual no es malo recapitular en cuanto a este tema, ¿verdad? El sí, concepto de mutuo decíamos de que es un préstamo de era, consumo. sí, La diferencia con el comodato era de que es en cuanto al objeto, que este era un bien que es consumible, ¿verdad? Un consumible, bien que es sí, consumible, exactamente. Y vimos ujú, la clasificación de cuáles son esos bienes que son consumibles, que son aquellos que se pueden reponer con el objeto de la misma valor, la misma clase, ujú, eh, sin perder, por decir así, su calidad. Por calidad. ejemplo, el quintal de arroz 90-100, usted lo puede reponer por otro quintal de Sí, arroz 90-100, ¿verdad? Entonces, sí, a eso se llama consumible. consumible. Sí. Vemos aquí un concepto que le da el doctor Iván Escobar Fornos a lo que es el mutuo. Dice cuando una persona llamada mutuante entrega a la otra llamada mutuario una Adiós. cantidad de cosas, que esta última está autorizada a consumir, devolviéndole en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Entonces, en el concepto estamos más que claros, ¿verdad? Sí, eso, Igual con los requisitos de validez del mutuo, ahí tenemos, al igual que en todos, el consentimiento, el objeto cierto y posible. Cuando hablamos de consentimiento, pues estamos sentimiento. diciendo, acuérdese de consentimiento, relacionarlo Sí, con el principio de voluntad, ¿verdad? de la autonomía, sí. Exactamente. Es la expresión de voluntad, es el Ujú, deseo de acordar la realización de un acto. sí. Entonces, si no hay consentimiento en un contrato, No hay. hay un Sí, vicio ahí y lo anula completamente. El objeto, el el objeto. objeto es el bien cierto y posible que sirve de material a obligación. En este caso, tiene que ser un bien que sea, como ya le había mencionado, que sea consumible, ¿verdad? Y Sí, que se pueda reponer eh, con otro objeto de la misma calidad. Pero fíjese de que este objeto también debe estar en el comercio.
Es decir, que tiene que ser algo que exista en el momento, que sea posible su existencia, de que se pueda comercializar. Pues. El objeto debe de ser determinado también, siéndolo en cuanto a su especie y calidad. Hay que, cuando uno hace un contrato de mutuo, hay que especificar bien exactamente cómo queremos que nos entreguen o lo que estamos entregando y lo que esperamos recibir. La causa, pues la doctrina ahí se lo considera como un requisito en la validez de los contratos. Exactamente. Esencial. El ejemplo de Juan. Sí, el ejemplo de Juan. Juan tiene la intención de vender un inmueble, entonces la causa en este caso no es la posible necesidad económica o motivo, sino que la causa es el deseo de vender. Lo cual determina la naturaleza del posible contrato de compra-venta y no cualquier otro contrato. O sea, que el objeto de este ejemplo, del objeto del contrato, es el deseo que yo tengo. Lo mismo pasa cuando yo quiero vender la moto, es el deseo, no es el dinero que yo voy a recibir, el objeto, no, es el deseo que yo tengo de vender. Ok, hablando de las formalidades, ya nos habíamos puesto aquella vez de acuerdo de que si excedía los $200, tendríamos que hacer un mutuo en escritura pública, ¿verdad? Sí. Ok. En cuanto a la clasificación, esto no lo hablábamos la clase anterior, pero el mutuo puede ser civil o puede ser mercantil. ¿Cuándo es mercantil? Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se considera mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes, así como los que se hacen por los bancos e instituciones financieras de crédito. Y tenemos el otro mutuo, que es el mutuo civil, que esta es en ausencia del mercantil. Entonces, cuando nosotros vamos al banco a solicitar un crédito, un préstamo, con el banco vamos a hacer un mutuo, pero ese mutuo es mercantil. ¿Por qué es mercantil? Porque el banco se dedica precisamente a generar dinero, ¿verdad? A invertir ese dinero, a invertirlo y trabajarlo. O sea, el banco nunca tiene los depósitos de las personas, nunca lo tienen fijo, siempre se está moviendo ese dinero. Y ese dinero al moverse genera más dinero. Lo mismo pasa con las personas que se inscriben como comerciantes aquí en Nicaragua. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Sí, entonces las personas que se inscriben como comerciantes en el registro público, esas personas, si usted le hace un préstamo, los famosos prestamistas, obviamente ese es su negocio, por decirlo así, y es un mutuo mercantil. A diferencia de que venga usted y me preste $500, usted como María Victoria y yo como Paola Pérez, o sea, personas naturales que no nos dedicamos al comercio, entonces ese mutuo es meramente civil. ¿Estamos claros con esa clasificación? Sí, sí. Mutuo, okay. O sea, cuando se le presta es como un mercantil a los prestamistas que ellos ganan intereses, maestra. Eso, ¿Tienen sí, claro, eso es mercantil, eso es mercantil. Ajá. Los bancos, las casas comerciales, esas casas de empeño, todo eso es mercantil. Lo que se hace entre particulares, entonces eso es un mutuo civil. Ok. Bueno, hablando de las características del mutuo, es un contrato real porque se perfecciona, con la entrega del bien. Del bien. Del bien. Es traslativa de dominio. El bien dada por el mutuante pasa a ser de la propiedad del mutuario, trasladándose el dominio del bien prestado.
Puede ser gratuito u oneroso en cuanto a su forma de cobro. Es gratuito cuando no se pactan intereses y es oneroso cuando se ha pactado intereses. Quizás nosotros con algún familiar podemos hacer un mutuo en donde le decimos, no me vas a pagar intereses, solo te voy a prestar y me vas a regresar en la misma cantidad de dinero. Sí. O con algún amigo de nosotros. Difícilmente esto lo va a encontrar cuando se trata de un mutuo mercantil. Difícil, porque o sea, la razón de ser de ellos es generar ingresos, ¿no? Por ende, es oneroso. Pero entre civiles sí podemos encontrarnos con mutuos que sean gratuitos. Bien, dentro de los elementos del mutuo tenemos elementos personales, que son los que otorgan el préstamo, es decir, el mutuante. Que es el mutuante, que es el prestamista, y el mutuario, que es el prestatario, o sea, el que recibe el préstamo. Tenemos los elementos reales, que en este caso son el dinero, y las cosas fungibles. En general se trata del patrimonio. Esas cosas pueden ser prestadas en condiciones que el mutuario pueda hacerse dueño de las mismas para consumirlas. Tenemos elementos formales también, como ya les había dicho. Si sobrepasa los $200, hay que hacerlo en un instrumento público, ¿verdad? Porque esa va a ser la manera en cómo vamos a probar de que prestamos. Exactamente. Bien, entonces vamos a pasar al tema de la hipoteca, que es un tema que le había dejado de tarea. ¿Qué me investigó acerca de la hipoteca? Bueno, ¿quiere que le dé lo de la hipoteca o las comparaciones? Hablo de la hipoteca un poquito, es un poco, maestra. Sí, está bien. La vamos a hacer rápido para no trazarle y se me vaya a descansar. Ok. La hipoteca y la antecresis son dos tipos de acuerdo, tienen garantía, pues reales, utilizadas son en el ambiente financiero y jurídico. Ambos conceptos son formas de asegurar el cumplimiento de una obligación. En la hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye sobre bienes inmuebles. Aquí le añadí el artículo 3771 del Código Civil. Es una hipoteca. Hoy hay dos componentes principales: el contrato de uso o préstamo de consumo, la deuda principal, y el contrato de hipoteca que asegura el cumplimiento de esa deuda. Ahora, sus elementos esenciales, como todos los contratos, tienen que tener objetos, partes, que es el acreedor y el deudor. Forma. Deben constar en escritura pública y ser inscrita, como dice usted, en el registro de la propiedad. Exacto. Accesoriedad se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Y la extinción, ese es lo más sencillo, porque si yo le debo y no le pago, entonces seguimos en lo mismo. Entonces la extinción se extingue la obligación principal si la deuda principal se paga en su totalidad. Yo a todos ellos le busqué su artículo para tenerlo yo también, que lo tengo que darle otra repasada, porque como ya ves que... Ahora, yo le puse un ejemplo de la hipoteca. Exacto. Bueno, aquí las hipotecas son hasta de 30 años. Eso le estaba diciendo a mi hija yo, que pues aquí es demasiado. Mi casa, digamos, vale 200,000. El banco me presta para 20 años. Bueno, aquí es para 30 años. Entonces, María, se llama mi hija, termina de pagar el préstamo en su totalidad una vez que la deuda principal está completamente pagada. Porque aquí los bancos, maestra, lo primero que ellos se cobran son los intereses. Hasta después usted le pone dinero a lo que es la hipoteca, o sea, la casa. En realidad, bueno, se paga la hipoteca, se extingue automáticamente.
María puede solicitar al banco que se emita un documento de cancelación. Bueno, aquí todo también cuando se cancela, pues no necesitan ni pedirlo. Que esto aquí, maestra, es donde tengo una pregunta y hablé con mi hija. Aquí nosotros se llama, un ejemplo le puse de la hipoteca, se llama refinanciamiento. Ok, mi hija María tiene una hipoteca, digamos, de 150 con un interés del 6%. Después de 5 años, negocia con el banco para refinanciar su hipoteca, obteniendo un nuevo préstamo de 150,000, pero con intereses reducidos ahora al 4%. La hipoteca original se modifica para reflejar los nuevos términos. Yo no sé si sabe de esto. Aquí ya no existe eso. El refinanciamiento, maestra, para mí, ¿sí? Solo que yo tenga deuda o quiera o ya deba poco, ¿verdad? Porque los bancos aquí son inteligentes. Dice, ok, mi hija lo tiene al 3% de los intereses y nos vienen cartas y cartas que refinanciemos. Entonces, y yo le digo a ella, ¿cómo si ya nos faltan 5 años para terminar esta casa y volvernos a hacer otro contrato? Solo en papeleo, maestra, se gasta casi $6,000, $8,000. Y tal vez ya solo debemos para 5 años. Entonces le digo a mi hija, no, yo no me gusta eso. Había antes uno que se llamaba el HELOC en inglés. Yo hasta ahora lo busqué y dice que sacarle a tu propiedad se parece a pero dicen que es diferente, una cantidad, pero tiene plazo. Ok, yo le digo ok, maestra, le voy a prestar los $50,000, le voy a sacar un HELOC a mi casa, no se toca, pero me da un plazo aquí que dice, me pagas estos $50,000 en 5 años. Pero ellos no se lo dicen, maestra. Solo usted firma que es un HELOC sobre tu hipoteca, sobre tu casa, porque tiene mucho equity, o sea, mucha ganancia. Cuando usted va a ver, pasaron los 5 años, usted no ha dado un peso, porque ellos le dicen, no te preocupes porque tu casa tiene mucha ganancia, mucho equity. Entonces, esto como que el banco yo lo veo como que es como malo, como que está viciado, como dice usted, porque aquí no te explican, maestra, es la verdad. Sí. Ok, bueno, ya le di ese ejemplo. A mí no me gusta ni refinanciar, ni HELOC, ni nada. Yo le digo a mi hija, el día que yo ya no pueda con mi casa, ponémele a la venta. Ahora, aquí yo, las comparaciones, ¿o quiere que le diga el anticrisis también? Bueno, lo que investigó. Ok, lo que investigué en las comparaciones son posesiones de bien. La hipoteca, el deudor tiene la posesión del bien. Y en el anticrisis, el acreedor recibe la posesión del bien. Forma de pago. La hipoteca, el pago de la deuda es normalmente directo y periódico. Eso es lógico porque tiene que tener cada mes para su hipoteca. En la anticrisis, el pago de la deuda se realiza mediante los frutos o rentas generadas por el bien. Como por ejemplo, digamos, si yo debiera o hubiera sacado dinero, yo soy recámara, yo la estoy rentando y pues tiene que pasar ese dinero a la persona o al banco o al que me vaya a prestar. La ejecución. La hipoteca, la ejecución requiere un proceso judicial en caso de incumplimiento. En el anticrisis, el acreedor ya posee el bien y utiliza los frutos para satisfacer la deuda o ayudar a pagar la deuda. La hipoteca requiere inscripción de registro de la propiedad. El anticrisis no siempre requiere inscripción, aunque es recomendable para mayor seguridad. Es de lógico, hoy en estos tiempos, papelitos, como dicen, habla. Así es. Entonces, estas son las comparaciones, son diferentes, y es la exposición que yo le mandé, la tarea que le mandé, maestra. Exacto, está bien. Muchas gracias, María Victoria. Vamos a repasar entonces, porque usted mencionó puntos muy importantes
que hay que hablar de ellos. Vamos a empezar por lo que nos dice el concepto de hipoteca. Para Guillermo Cabanelas, la hipoteca dice palabra de etimología griega que significa gramaticalmente suposición como acción o efecto de poner una cosa debajo de otra, de sustituirla, añadirla o emplearla. De ahí que la hipoteca venga a significar lo mismo que sostener, apoyar y asegurar una obligación. Es decir, es un medio por el cual una persona se asegura que va a pagar o que va a cumplir una obligación. Es un derecho real porque recae sobre un bien inmueble, ¿verdad? Sí. Sobre naves o aeronaves, pudiendo los bienes permanecer en posesión de su dueño y que confiere al acreedor la facultad de pedir la venta pública de estos y resarcirse con su precio si no se cumple la obligación garantizada. Es para mí, es uno de los medios como que más garantizan el cumplimiento de una obligación. Por la manera, o mejor dicho, por sobre quien recae sobre el objeto. O sea, estamos hablando de un bien inmueble, o sea, algo que tiene mucho valor y que difícilmente pues una persona va a dejar perder el lugar quizás donde vive. Entonces es uno de los medios que más aseguran el cumplimiento de la obligación. No digo de que hay situaciones en donde las personas dejan perder sus bienes inmuebles precisamente porque no tienen con qué pagar la deuda. Y es ahí donde se somete ya a lo que es la subasta pública, el remate, o sea, la venta pues del bien. Ok, en cuanto a las excepciones fundamentales de la hipoteca, tenemos que es un derecho real, pero que es a la vez accesorio, que grava los bienes de inmuebles o ciertos bienes muebles como buques y aeronaves para garantía del cumplimiento de la obligación. Es un contrato en virtud del cual una persona que recibe el nombre de deudor hipotecario grava una finca o ciertos bienes propios o ajenos a favor de otra, que es el acreedor hipotecario, para que éste, en caso de no poder o no querer el deudor cumplir la obligación asegurada, una vez que sea exigible la principal y demás gastos a la pública enajenación de la cosa que constituye la garantía. O sea, no es más que el modo por el cual yo voy a responder en el caso que no te pueda pagar. Como una obligación legal, cuando la ley impone la forzosa constitución expresa o tácita como objeto de responder determinadas gestiones o prestaciones, como finca o bien inmueble especial que garantiza la obligación hipotecaria convenida entre las partes o exigidas por el legislador. El concepto nosotros lo vamos a encontrar, usted ya lo había mencionado en el artículo 37. Sí, Sí, 37. Coincide 3771. Sí, sí. La hipoteca es un derecho constituido sobre los bienes inmuebles o derecho real del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar sobre lo mismo el cumplimiento de una obligación. ¿Por qué se le llama, y le hago esta pregunta, María Victoria, por qué se dice que el contrato de hipoteca es un contrato accesorio? Accesorio porque si usted tiene la voluntad de ser, tener la obligación de pagar, entonces el banco puede ser accesible, o sea, como, ok, yo te presto el dinero para que compres la casa, accesorio, o sea, accesorio es la palabra, ¿cómo le explico? Es como, está bien, me van a prestar, voy a adquirir la casa, pero ya también yo voy a tener la obligación de ese compromiso. O sea, que no es difícil, maestra, que no es difícil. No. ¿Sí? Ok. No. Explíqueme. Ok.
Cuando, mire, dentro de la clasificación, estos los mismos, así a grandes rasgos la semana, el anterior encuentro, que decíamos que los contratos se dividen en contratos principales y en contratos accesorios. Los principales son aquellos que subsisten por ellos mismos, es decir, que no necesitamos de un contrato anterior para que pueda existir. ¿Cuáles son esos contratos principales? La compraventa, la donación, La permuta, el arrendamiento, exactamente. Todos esos son contratos principales. Es decir, no tenemos que hacer otro contrato para que él se perfeccione. En cambio, en hipoteca, al ser la hipoteca un medio para asegurar el cumplimiento de una obligación, significa de que previo a la hipoteca existe una obligación que hay que asegurar, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo voy al banco y le digo, présteme $100,000, ¿cómo se llama ese contrato? ¿Mutuo? Exacto, perfecto. Es un mutuo, ¿verdad? Dice el banco, ok, yo te presto los $100,000, pero ¿cómo me vas a asegurar vos que vas a pagar eso? Y yo le digo, tengo una casa. Perfecto, me dice el banco. Vamos a hipotecarla. Entonces, para que exista la hipoteca, primero yo tuve que haber hecho un contrato, ¿verdad? Sí. Que era el mutuo. Entonces, por eso se dice de que la hipoteca es un contrato accesorio, porque previamente yo tuve que haber hecho otro contrato para que ella pudiera tener razón de ser. ¿Me expliqué esa partecita? No, maestra, explíquemelo, eso le iba a decir. Ok. Dígame otra vez. Miren, usted quiere, vamos a poner ejemplo, usted quiere adquirir una casa, ¿verdad? Sí. O más sencillo, usted quiere comprarse la camioneta del año. Ok. Va al banco, porque como no tiene el dinero, va al banco para que le preste. Sí. Resulta de que el banco, usted quiere que le preste $5,000. Eso vale la camioneta. Viene el banco y le dice, ok, te presto los $5,000, vamos a hacer un mutuo. Pero dice el banco, ajá, yo te voy a dar los $5,000, pero ¿qué me vas a dar vos para yo tener seguro de que en realidad me vas a pagar esos $5,000? Entonces viene usted y le dice, tengo un lote allá en Matiare y está valorado en $6,000 ese lote. Ok, me dice el banco, lo vamos a poner en garantía. Lo vamos a hipotecar, porque esa es la manera en la que vos vas a responder por esta deuda de los $5,000. Es la manera en cómo nos vamos a asegurar de que vos vas a pagar esos $5,000. Y que si no pagas esos $5,000, entonces voy a vender ese lote. Y con la venta, yo me pago esos $5,000. Entonces, el contrato principal sería el mutuo, que es los $5,000. Pero accesorio al mutuo, vamos a hacer la hipoteca de el lote que usted tiene en Matiare. Ok. Por eso dice de que la hipoteca es una manera de asegurar que se pague la deuda principal. O sea, que si no hay una deuda principal, no hay razón de ser de la hipoteca. Por eso, una vez que usted pague los $5,000 al banco, el lote queda liberado de la hipoteca.
porque al extinguirse la obligación principal, que era el mutuo de los $5,000, Sí, se extingue también la hipoteca. hipoteca. Entonces, ya vio por qué se dice de que la hipoteca es principal. Esa. Perdón, es accesoria. Accesoria. Es Ajá. accesoria. ¿Por qué? Sí. Porque tiene que existir previamente un contrato donde usted deba algo para que ella pueda tener eficacia. Y una vez que usted pague su deuda, que usted honre su deuda, inmediatamente también muere la hipoteca. Sí. Y queda libre ese bien. Uh-huh. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando usted quiere comprar una casa aquí en los residenciales. El banco, ¿qué es lo que hace? Le presta el dinero, Uh-huh. y hacen con la urbanizadora un contrato de compraventa, en donde María Victoria compra la vivienda, lote número 15, ubicada en tal lado. Pero a la misma vez, como el banco es el que le está prestando el dinero para que usted compre esa casa, ellos mismos hacen la hipoteca. Es una compraventa con garantía hipotecaria sobre ese mismo bien. Entonces, el banco le presta. Cuando usted termine de pagar esa deuda, la hipoteca se extingue. Sí. Ahora sí. Entonces, sí, entonces quiere decir que la misma casa responde, entonces, porque si yo dejo Sí, de pagar, pierdo lo que yo he dado 1 año, 2 claro. años y... El banco no pierde nada. El banco la pone a la venta, otra persona va a estar interesada, va a seguir pagando esa deuda y él sigue recogiendo su Ok, dinero. entonces asesoría, que no se te olvide, María, va. Es accesoria. La hipoteca Ah, es la accesoria, sigue lo principal, dice él. uh-huh. Si pagamos nuestra deuda, la hipoteca queda sin efecto. Uh-huh. Okay. Bueno, espérame que aquí estoy aquí. Bien. Entonces, dice, podemos decir que la hipoteca es un derecho real, constituido sobre un inmueble que, permaneciendo en poder del deudor, para asegurar el cumplimiento de seguir el fondo en manos de quien no posea y pagarse con preferencia el crédito con el producto de su venta o mediante la adjudicación en pago. O sea que una vez de que el banco a mí me prestó los $5,000 y yo no le pude pagar, Uh-huh. llegó el vencimiento de plazo y no pude pagar. Entonces el banco tiene dos opciones. O vende esa propiedad, o la vende, o se la adjudica. O sea, se queda con ella. Pero por lo general, los bancos nunca quieren quedarse con los bienes. Lo que andan buscando es cómo sacar, invertir, volver a ganarle. Eso es lo que busca el banco. Si estamos hablando de personas naturales, por ejemplo, yo le hago un préstamo a usted de $10,000 y usted me pone en garantía su casa, usted no paga, entonces yo voy por su casa ahora. Sí. Yo tengo dos opciones, o vendo esa casa o me la quedo yo. Esas son las dos maneras. Eso es lo que dice ahí cuando dice con el producto de su venta o mediante la adjudicación. Pero puede también, si yo no le pago la casa, yo la pongo la puedo poner en venta y le pago lo que yo le debo, o no se puede. No, no se puede, porque quien tiene la opción ahí de decidir es el banco. Sí, el acreedor. El acreedor es lo que le dice, ok, búscale venta, pues, y me das mi parte, me das lo que me debes. O la pone en venta él mismo. Si nos vamos a la parte judicial, la ponen en venta. A menos porque la parte se quiera quedar con ella. Son las dos únicas maneras. Pero, por ejemplo, si yo a usted le debo $5,000 y la casa vale $15,000,
Entonces se tiene que hacer un avalúo de la casa, ¿verdad? Porque tampoco es que usted va a perder. Ok, se vende Sí. la casa en 15,000, yo te pago los 15,000 y yo me quedo con los otros 10,000 que me corresponden. No, sí, A eso se refiere. ya. Ok, vamos, quedamos claros con el tema de la, de la, de la hipoteca, ¿verdad? Sí, quedamos claro y hay que estudiarla bien y estar bien claro, porque si no la maestra te va a colgar, María Vázquez. No, todo es que lea, Sí, tengo que, ajá. que analice para que le pueda entender bien. No es difícil, todo es poner un poquito de concentración Ajá, sí, sí, tengo que leer bien bastante el repertorio. Sí, para que está no se bien, maestra. confunda, para que no se Sí, confunda. Bien, entonces ahora tenemos aquí lo que es eh, la anticresis, ¿verdad? Voy a compartirla, pero este es un documento. Está viendo la página en Word. no aquí donde usted, pero yo veo que no. Pero yo aquí tengo que bajé, pero no la hay. Ahora sí lo mira. Oh, sí, ahora sí. Ok, entonces estamos viendo aquí lo que es la anticresis. La anticresis. Bien, al igual que todos estos contratos, María Victoria, esto nace en derecho romano. O sea, no podemos hablar de derecho sin mencionar el derecho romano, porque usted sabe que el derecho romano es el génesis del derecho como tal. Entonces, vamos a buscar aquí el concepto de lo que es la anticresis. Okay. Anticresis. Dice, en la anticresis, el propietario de un inmueble, ya bien, entrega físicamente el inmueble al acreedor de una obligación para que éste, con la explotación del bien, se cobre la deuda garantizada. Es decir, yo le presté a usted $10,000. Yo se los presté. Pero resulta que yo tengo 10 manzanas de tierra para cultivo de maíz. Entonces le digo, María Victoria, mire, no, perdón, usted es la que me prestó el dinero. María Victoria, mire, yo no tengo dinero para pagarle, pero yo tengo 10 manzanas ahí en Matagalpa, en donde yo siembro maíz. Y eso, en 6 meses, da la palabra, Da los da los 10, frutos. sí, da los $10,000 con la explotación de esa tierra. Ajá. Entonces me dice usted, ok, le entro al negocio. Entonces buscamos un notario y el notario lo que nos va a hacer es una anticresis. Ese es el nombre. Una anticresis. Es un acto voluntario, al igual que todos los contratos, el consentimiento está de por medio. Y existe la diferencia con la hipoteca, porque este también es un medio para garantizar una deuda. María Victoria, si se nos cierra si nos acaba el tiempo, ya sabe que hay que esperar 10 minutos para volver a entrar, ¿ok? Sí, maestra, yo le espero para que se tome su agüita en que sea. Ok. Ok. Entonces, al igual que la hipoteca, es un medio para asegurar que se va a cumplir con la deuda. La única diferencia es de que aquí se le quita la posesión al deudor. En la hipoteca no, en la hipoteca todavía el deudor mantiene su posesión, puede vivir en la casa, puede usarla. En la anticresis no. En la anticresis nosotros entregamos ese bien para que el acreedor la explote y solo así se pueda pagar
con la explotación de ese bien.